Bueno, pasaron 30 minutitos de las 10 de la mañana y vamos a charlar ahora un rato con Dolores Linares. Ella es doctora en geografía y además es docente de la Facultad de Ciencias Humanas e investigadora del CONICET, todo eso. Porque bueno, todos los viernes a esta hora, la Facultad de Ciencias Humanas, a través sobre todo del Departamento de Historia, pero también de Geografía, se han dado esta propuesta para llevar adelante una comunicación pública de la ciencia en una columna que le pusimos Tendiendo Puentes, y ese nombre no es azaroso, sino que tiene que ver con acercar lo que se hace dentro de la Facultad de Ciencias Humanas a la comunidad en general. Y hoy vamos a charlar un ratito sobre quiénes viven en La Pampa, de dónde vienen, por qué eligieron La Pampa para venir, y de eso va a hablar justamente Dolores, que está acá sentada en nuestros estudios. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y gracias por este Tendiendo Puentes, que es una muy buena iniciativa para la divulgación de lo que hacemos en la universidad. Bien. Dolores, justamente, muchas veces se ha usado la metáfora de que la provincia de La Pampa está armada con retazos de territorios, de otros territorios, e inclusive que también la pampeanidad cuesta definirla por las olas migratorias que hemos tenido también a lo largo de nuestra historia. ¿Cómo podríamos caracterizar, digamos, en una primera ida y vuelta para romper un poco el hielo, quiénes vienen a La Pampa, quiénes eligen La Pampa para vivir? Una pregunta muy interesante, porque esta pregunta, si la analizamos en un largo plazo, en un siglo de migraciones en La Pampa, vamos a ir viendo que los perfiles migratorios son diferentes. Primero, La Pampa participó junto con el resto del país en incorporar esta migración llamada tradicional, transoceánica, que cuando pensamos en eso decimos, bueno, claro, italianos, italianas, franceses, francesas, españoles y también alemanes del Volga. Alemanes en este caso. La Pampa en ese sentido se caracterizó por tener algunas particularidades interesantes. Hubo mucho más alemanes del Volga, más franceses también que en otras regiones. Y luego también hubo un hito que tuvo que ver con el despoblamiento de La Pampa. A partir de la década del 30, que la crisis económica mundial, que afectó también a la Argentina, afectó a La Pampa, pero sobre todo aquí afectó la erosión del suelo y muchísimos años de sequía, entre el 30 y el 40, que hicieron que un gran porcentaje de la población se fuera a otras provincias. Entonces tuvo un efecto de emigración. O sea, vino más gente y se fue más gente también. Vino muchísima gente en ese momento. Hay que tener en cuenta que en 1914, por ejemplo, el 30% de la población que vivía acá no había nacido acá, era extranjera. Hoy ese porcentaje no llega al 1%. Mirá. Hoy en La Pampa tenemos solamente, según el censo del 2022, solamente tenemos 3.500 personas que no nacieron en Argentina. Ajá. ¿Sí? O sea, 3.000. Muy bajito. Muy bajo. Sí. Imagínense que es menos del 1%, pero a nivel nacional este porcentaje se eleva al 4,2%. Es decir, que casi 2 millones de personas en el país no nacieron en Argentina. Entonces ahí vemos que La Pampa progresivamente, igual que el país en total, fue teniendo en su interior cada vez menos porcentaje de población extranjera. Ahora, si vos pudieras hacer una ida y vuelta en la historia, ¿no? Ya sé que no son comparables los periodos, pero digamos, ¿qué dejó de atrapar o de, no sé, de ilusionar o de soñar que un proyecto era posible en la provincia de La Pampa? Es decir, ¿por qué a comienzos del siglo XX se elegía La Pampa para venir y asentarse y correr todos los riesgos que significa arrancar en un lugar nuevo? Y eso fue mermando a lo largo del siglo XX, más allá de lo que decías de la sequía. Pero ¿por qué no se elige, no sé, a partir de después de la década del 50 para venir a vivir La Pampa? Bueno, para responder a esa pregunta tenemos que intentar cambiar la óptica, y yo estaba hablando de números y porcentajes, y pensar en qué dicen las personas migrantes o qué dijeron en su momento, por qué venían acá a principios del siglo XX y por qué vienen acá ahora, y por qué de hecho llega cada vez menos gente a la Argentina también, actualmente.
se puede ver según los saldos migratorios, es decir, la gente que ingresa y después la gente que se va, que hay una tendencia a la merma. O sea, viene menos gente que hace unos años. Y de hecho, hace unos años había todavía más población extranjera viviendo en Argentina y en La Pampa en general. Cuando analizamos entonces las causas, cuando les preguntamos a la gente por qué migran y por qué a La Pampa, realmente no hay mucha diferencia en lo que decían hace 100 años y lo que dicen ahora. Las cosas que atraen de La Pampa tienen que ver con posibilidades laborales que siempre se generan por algún contacto. Sí. No es que alguien viene sin saber nada de La Pampa. Viene porque alguien le dijo, le avisó, algún compatriota, algún amigo, pariente, o vienen por amor. Hay migraciones, migraciones por amor. Sí, eso es muy impresionante, que prima entre las motivaciones de migración. Me enamoré de una pampeana, me enamoré de un pampeano en un viaje o en Buenos Aires, por ejemplo, y que después el proyecto es volver a La Pampa, tanto la persona pampeana como la persona extranjera. Ahora, Dolores, si la gente se va a estudiar, por ejemplo, o a trabajar a otros lugares, se va de La Pampa, ¿por qué vuelve, justamente aún con una historia de amor incluida, por qué vuelve al territorio, a La Pampa? En general, las personas que hacen una migración interna, saliendo de La Pampa y luego remigran, ahí lo que prima en las motivaciones tiene que ver con los lazos familiares, con la posibilidad también de encontrar un trabajo más acorde a lo suyo, o también formar una familia, o sea, comenzar con ese momento. Entonces, también cuando pensamos en migraciones, hay que pensar en los ciclos vitales de las personas. Es interesante ver qué pasa con una persona que migra a los 20 o qué pasa... A distinta edad tenés idas y vueltas, digamos. Claro. Te vas a estudiar, volvés adulto recibido. Volvés, claro, sí. Está bien. O emigrás a otro país a los 20 y tus prioridades son tal vez trabajar para juntar dinero o estudiar. Y si uno ya emigra a los 30, las prioridades van cambiando. Entonces, cuando estudiamos las migraciones, es lindo ver en qué momento de la vida se encuentra esta persona migrante y cuáles son sus prioridades en general. Y la migración después tenemos que tener en cuenta que siempre implica un quiebre. Un quiebre en esa trayectoria de vida que se plantea una persona en sus primeros años, porque significa cambiar de país de residencia. Claro. Y en términos de, digamos, también de percepción, el sentido común dice, o por lo menos generacionalmente, vos, Facu, estamos también en la misma generación, que antes, estamos hablando de hace 25, 30 años atrás, los pampeanos y pampeanas se iban para no volver, y que bueno, después del 2001, con crisis mediante, empieza a haber un retorno más masivo. ¿Esto es así? ¿Son idearios del sentido común? ¿Qué te dicen, digamos, los datos y las encuestas? Bien, antes que nada aclarar que desde la sociología o de la ciencia política nos alimentamos del sentido común, es nuestra base, ¿no? Sí. Entonces es muy importante esto que uno piensa en el sentido común, a ver si es cierto, a ver si no es cierto. Y en ese sentido, la investigación en migraciones propone el concepto de migraciones por amenidad. Que es esta migración que dice, a ver, yo ya no estoy buscando, o yo no necesito una seguridad económica porque ya la tengo, porque tengo un trabajo, necesito otro estilo de vida, necesito un estilo de vida más tranquilo, más conectado con la naturaleza, con tiempos más relajados, con posibilidad de hacer hobbies que me gustan. Entonces, hay muchas migraciones que se explican, pueden ser estas internas, que se expliquen por este factor, pero sobre todo las del norte hacia el sur. Bien. La de personas europeas, que en la crisis del 2008, ahí tuvimos un ingreso de personas de España, por ejemplo, que sentían fuertemente la crisis del 2008 y decían, voy a emigrar a Argentina, por ejemplo, porque voy a buscar más tranquilidad, otro estilo de vida. Y esas migraciones iban a estos lugares más alejados de las grandes metrópolis, entonces no iban a Buenos Aires, Rosario, Santa Córdoba. Fe, claro.
se venían a La Pampa o sobre todo a la Patagonia Sur. Claro. ¿Sí? Entonces, este factor de migración por amenidad podría también explicar el reingreso de migrantes internos. Cuestiones, nuevamente, lazos familiares, formar una familia, o sea, ya tuvieron una experiencia en otras ciudades, pero al momento de formar una familia quieren hacerlo en su espacio. O estas migraciones por amenidad, es decir, un estilo de vida más relajado. ¿Y qué cuentan en sus relatos que ven, digamos, de lo que popularmente se conoce de La Pampa? Porque por ahí nosotros estando acá no dimensionamos estas palabras, por ejemplo. No, ustedes tienen una provincia hermosa, no saben lo que tienen y realmente posiblemente no lo conozcamos, pero en todo caso, ¿cómo se ve con ojos extranjeros nuestra tierra? Porque por ahí la Patagonia más tradicional, más turística, incluso se fomenta a nivel internacional, tiene otras atracciones. Pero en el caso nuestro, ¿qué ven para decir es el lugar donde quiero armar un proyecto de vida? Digo, el desarraigo de cualquier lugar implica que tu destino tiene que ser realmente prometedor, abierto. ¿Qué te dicen? ¿Qué te cuentan? Es cierto, porque uno dice, cuando encara en la entrevista a una persona migrante, dice, ¿pero por qué La Pampa? Y con estos signos de interrogación como si fuese... No sé. Y realmente nos miran como diciendo, ¿por qué no? Claro. Empezando por esto, ¿no? ¿Por qué no? Lo que más les llama la atención es la tranquilidad, la dimensión de ciudad intermedia de Santa Rosa como capital provincial, en donde las personas entrevistadas, especialmente en el caso de personas migrantes venezolanas, por ejemplo, que vienen de Caracas, una ciudad complicada, laberíntica, con mucho lío, vienen y dicen, esto es el paraíso. O sea, la ciudad de Santa Rosa, que uno puede ir caminando a cualquier hora de la noche, te dicen ellos. A todos lados, para estas personas es el paraíso. Y también que las personas que yo he entrevistado estaban en este momento de criar a hijos, también esa tranquilidad, transmitírsela a el desarrollo de las infancias y adolescencias en La Pampa como un lugar más sano. Y también se valora el contacto con la naturaleza. Sin embargo, en algunas personas migrantes entrevistadas, como las personas venezolanas, esto no es un factor de atracción, porque ellos te dicen, lo que yo extraño es el mar. El calor, el Caribe. Te agarra acá junio se complica, no es Venezuela justamente. Exactamente. Dolores, ¿y de dónde vienen las personas ahora, digamos, actualmente nombradas venezolanos? Hablábamos hace un ratito de senegaleses o africanos, los vemos en la capital por lo menos. No sé si vienen de otros lados también. Sí. A ver, si observamos... Porque, perdón, cuando hablamos de inmigrantes es gente que viene y se queda a vivir. Exacto. Taiwaneses también. O por un tiempo. Está bien. Sí. Cuando... A ver, el problema de saber de dónde vienen es que nuestras bases estadísticas disponibles difícilmente nos pueden decir quiénes ingresan y quiénes se van. Lo que nosotros podemos mirar con las estadísticas son los stocks. Es como abrir la puerta de un galpón y decir, a ver, cuántas cajas de... Uno mide stocks. Sí. En el Censo Nacional de Migraciones, cuando yo les digo, bueno, La Pampa tiene hoy 3.500 personas migrantes, nos muestra eso, un stock de cantidad. Y en ese sentido, por ejemplo, Senegal es un país muy poco representado dentro de esas 500, debe tener menos de 10. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con las personas senegalesas? Las ves. Los contrastes, sí, claro. Tiene una gran visibilidad porque su trabajo implica estar en la vía pública y en el centro de la ciudad. Claro. Entonces, esa centralidad que tiene su trabajo y esas características de estar en la vía pública los hace mucho más visibles. ¿Sí? Pero en La Pampa la mayor cantidad de migrantes internacionales provienen de Paraguay, que es una característica que también tenemos con el resto del país. La colectividad más numerosa es la paraguaya, le sigue bolivianos, y lo que ha sucedido es que
la migración tradicionalmente limítrofe incluía siempre a Perú. Uh-huh. En nuestro, sabemos que no es un país limítrofe, pero que Sí. lo incluía de esa manera por la dimensión y por la cercanía de esta colectividad. Y lo que ha sucedido en estos últimos 5 años, no solo en La Pampa, pero también a nivel nacional, es que la colectividad venezolana ha superado en número a la colectividad peruana. Mira. Bien. De hecho, acá en La Pampa tendremos unos casi 300 personas de Venezuela viviendo aquí, Wow. casi 300, unas 270, y tenemos menos personas de Perú. ¿Y acá en Santa Rosa esa proporción se mantiene también? La proporción se mantiene en Santa Rosa, sí. Sé que en mi vida me he cruzado con Claro. alguien que identifique como venezolano o ¿Y sabe venezolana. que- ¿En serio? Acá, Tal acá. cual, y te iba a preguntar, porque decís paraguayos, asociamos también todo sentido común, Sí. y observación directa. El rubro de la construcción, por ejemplo. En el caso de la comunidad boliviana, hortalizas e indumentaria. Los y las venezolanas, ¿dónde están y qué hacen? Bueno, eso Los es algo, Rappi. eso es algo que se está estudiando en este momento y que todos los trabajos publicados son recién a partir del 2019, 2020, a ver cómo es para poder describir la inserción laboral de las personas migrantes de Venezuela. Uh-huh. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que en los estudios migratorios tenemos una categoría de análisis que es muy importante, que tiene que ver con el primer asentamiento, con una etapa migratoria que es la primera. Ajá. Y ahí, ¿qué prima? La urgencia. Uh-huh. Es la urgencia de conseguir un trabajo. Claro. Imagínense, pónganse en ese lugar, llegás a un lugar nuevo, a un país nuevo, lo primero que tenés que hacer es conseguir un trabajo. No importa si vos venís con un título universitario que es de ingeniero, ingeniera, médico, médica, necesitas conseguir trabajo de lo que sea. Uh-huh. Entonces lo que nos pusimos a ver es qué trabajos consiguen. Y lo que, por lo menos en Buenos Aires, aquí varía un poco, pero por lo menos en Buenos Aires se empezó a observar, es que son muy requeridos en el sector servicios, en atención al público, en atención en comercios, Sí. en atención en bares y en el rubro gastronomía, pero que rápidamente, ¿y por qué son buscados? Te iba a decir por la idiosincrasia que tienen, ¿o no? ¿Y por qué más? Uno les gusta escuchar Sonríen. el tono. Sonríen. Sonríen, Les claro. gusta escuchar el Sí, tono, lindo, tienen lindo. un tono amable, Sí. tienen un tono Cálido. muy cálido, sí. Y ellos Yo lo no sé dicen. si no es por distinto el tono que te suena así, ¿viste? Porque no sé por qué se me ocurre que... Sí, te como escuchar a hago los caer- cordobeses. Claro, ¿viste? Hoy sí, Pero son gente alegre. Son raros, sí, sí. Pero es por eso, Gente por lo de que agua. vos decís, Facundo. Es porque es Sí. realmente muy exótico, Sí, ¿no? sí. Para nosotros ese acento. Claro. Pero luego, algo que sí empezaron a ver los primeros estudios, es que rápidamente, una vez que pasan esta primera etapa de establecimiento, donde prima la urgencia y el día a día, rápidamente las personas venezolanas o logran hacer los trámites para que sus títulos universitarios sean reconocidos y por lo tanto poder ejercer sus profesiones en Argentina, o encaran proyectos autónomos, diríamos, como en tanto cuentapropistas, Claro. empresariales, ya sea en el rubro de gastronomía, con todo esto de la comida venezolana, que es también exótica y Claro. nueva, o otros tipos. Ajá. Acá las personas que estuve entrevistando encaraban proyectos, por ejemplo, más vinculados al deporte y a la vida saludable, también a la Claro. gastronomía, también a proyectos empresariales de pymes de limpieza, por ejemplo, Ujú. limpieza institucional. Sí. Así que rápidamente se observa como una especie de salto entre estos primeros trabajos, que es en lo que se pueda conseguir, Sí. y estos proyectos propios que hacen a una segunda etapa, ¿no? Una etapa más de estabilización. Bien. Claro. Te llevo del otro lado porque la verdad me salgo de la vaina por preguntarte. ¿Y los y las pampeanas qué percepciones tienen o no?
no, o a través de los ojos de ellos y ellas Bien. que entrevistás, es decir, cómo notan que son recibidos, si les abren lugar, si somos una comunidad cerrada, nos ven amables, nos ven cerrados, o sea, cómo nos ven a nosotros, las personas, ¿no?, que habitamos esta provincia. Bien, es una buena pregunta porque rápidamente pudiste decirme, bueno, no desde los pampeanos, yo no Claro. entrevisto a las personas pampeanas, entonces no sé muy bien qué opinan. Sí se puede inferir a partir de, por ejemplo, las publicaciones del INADI sobre la discriminación, Sí. que la xenofobia no está en el primer puesto, no está en el segundo puesto tampoco, está dentro de los primeros 5 de discriminación en La Pampa, pero no aparentamos ser una sociedad especialmente xenófoba. Ajá. Eso desde el sentido común Sí, lo decimos, ¿no? sí, claro. Cuando entrevistamos a personas migrantes, en general, la gran mayoría dice que las personas de La Pampa son muy hospitalarias, y eso es algo para felicitar, muy hospitalarias con las personas migrantes, en la generalidad de los casos. Que obviamente siempre hay un evento aislado con Sí, claro. o con alguna persona, como por ejemplo un compañero o compañera de trabajo, pero que en esos comentarios hay veces que las personas migrantes se preguntan, tal vez me dijo eso, que es xenófobo, como por ejemplo, volvete a tu país, Sí. no tanto por una discriminación en términos de origen nacional, sino porque no le caigo bien como persona o porque en el trabajo somos un poco competencia o tal vez se mezclan otras cosas y las personas migrantes lo manifiestan. Ajá. Y lo que han marcado como diferencia en cuanto a las personas argentinas en general o a los porteños y porteñas. Bueno, pero no somos lo mismo, no somos lo mismo. Está hablando de dos países distintos. Exacto, ¿no? Que somos más amables, que nos tomamos más tiempo para conocer a las otras personas, que saludamos mejor, que sonreímos más. Eso sobre las personas pampeanas, a diferencia de las porteñas, claro. Imagínense. Es una otra persona- competencia también. Y en ese sentido también, entre las comunidades acá, ¿cómo se llevan? ¿Se vinculan? ¿Se juntan como por tener en común la pampeanidad? ¿No se vinculan? ¿Cómo es el circuito? Sí, se vinculan, hay una organización migrante, pero tiene todo que ver con el voluntarismo de las personas. Realmente no es un tema que haya abordado. Se está abordando en otros proyectos de investigación el tema de la organización migrante, que es muy importante, porque es importante porque entre ellos pueden buscar los ejes que tienen en común, buscar los problemas en común y buscar una solución de manera conjunta. En La Pampa todavía no he encarado, y es una muy buena idea, abordar esta asociación que es activa, que tiene representantes, que existe, Sí, digamos. sí, por supuesto. Conozco, pero no sé cómo se dan las relaciones al interior de esta asociación. Claro. ¿Quiénes son las colectividades que participan? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus intereses más urgentes o su trayectoria? Y esta es una buena pregunta. Imagínense que, dentro de todo, como dijimos al principio, la proporción de migrantes aquí es pequeña. No tiene una centralidad como las miles de organizaciones que hay en Buenos Aires, por ejemplo. Claro, claro. Sí. Bueno, y para ir ya redondeando un cachito la charla, un cachito digo yo, redondeando la charla, me quedé pensando, ¿sabés?, en qué podríamos visualizar así desde el sentido común, desde la pie, que se va metiendo en nuestra cultura, así como aportes de, no sé, de saludos o vestimenta o algo de... Bueno, de hecho el chipá ya está instalado Chipá. entre las adolescencias, por ejemplo. Tereré. El El tereré, pero los pibes y las pibas, ponerle, es increíble la cantidad de chicos que se juntan a tomar tereré, que acá era medio raro hasta hace algún tiempo. No sé si tendrá que ver con el ingreso de estas corrientes paraguayas que decías, ponele o qué, pero... Sí, rápidamente lo que ingresa y lo que vemos y se observa y se populariza son estos hábitos culinarios, Claro. que son interesantes. Claro. Y Lo bien que hacen, digamos. Exacto. Exacto, que lo disfrutamos todos y todas. Pero después, este año, hace
apenas unos 15 días, por eso no traje el libro en papel, porque todavía me falta la edición en papel, pero sacamos un libro, dirigí un libro que se llama La Pampa entre Caminos, relatos de migrantes a lo largo de un siglo, que justamente nos preguntábamos esto, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias de las personas migrantes que le aportan a La Pampa? Pero no de aquellos migrantes que tenemos en la cabeza como el migrante tradicional, de los pioneros. Sí. Los migrantes de hoy también. Porque hay una manera de ver a la sociedad y ver a las migraciones que habla no solo de la hospitalidad, o sea, una manera de enfocarnos en estos estudios pensando no solo en la hospitalidad, sino también en la riqueza que aportan otras colectividades nacionales a el hacer cotidiano nuestro. Entonces, en este libro lo que nos dimos cuenta finalmente es que las motivaciones, los miedos, las grandes esperanzas de aquellos migrantes que vinieron a principios del siglo XX son las mismas que las que vienen ahora en el 2010, en el 2020. Porque hablamos de cifras, hablamos de qué hacemos, qué comemos, pero finalmente son historias de vida, son historias de personas, de carne y hueso, y es muy fácil poder ponernos en su piel también. ¿Qué pasaría si yo me tengo que ir? Si pasa algo en mi país, yo me tengo que ir. O si pasa algo en mi familia, o... Y me quedo pensando mucho en esto que decís, Dolores, la idea de paz, de tener paz para paz en serio. Ahí vienen de zonas, digamos, invadidas, usurpadas, en guerra, etcétera. De tener paz como posibilidad para proyectar un futuro. Parece que es algo recontra abstracto, pero se forma de esto, ¿no? De la cotidianidad, de poder salir de tu casa y poder ir a otro barrio, como dicen los venezolanos, caminando a las 4 de la mañana. Exacto. Pero fíjate qué importante es eso de la paz o de este, porque lo pensás como un derecho. Claro. Y la ley de migraciones que se sancionó en el 2004, la ley nuestra, la Argentina, la 25871, fue vanguardista en ese sentido, porque fue la primera en Latinoamérica que dijo: migrar es un derecho humano. Si a vos te pasa algo y tenés que salir de ahí, tenés todo el derecho de hacerlo y de cambiar de lugar de residencia, cambiar de país. Lo vamos, y no solo en términos extremos, porque para eso también tenemos el asilo, la figura de refugio internacional. En el caso de decir, no puedo desarrollarme como persona tal como querría, tengo derecho de irme a otro lugar e intentar hacerlo en otro lugar. Y ser ciudadano del mundo, digamos. O poder vivir en paz cumpliendo las reglas que me impone la ley. La ley esta, las que les digo, 25871 dice, pueden venir si cumplen estos requisitos. Y quien cumpla estos requisitos es bienvenido en suelo argentino. Luego puede quedarse en el suelo argentino. Claro. Que se retoma entonces este espíritu más inclusivo, ¿no? Y finalmente, cuando nos preguntamos cómo nos relacionamos con las personas migrantes, no hacemos otra cosa que preguntarnos qué tipo de sociedad queremos ser. Claro. Una sociedad que excluye, que saca para afuera, que dice, no, vos no. Una sociedad que, cumpliendo las normas y cumpliendo las reglas, va incluyendo y se hace más plural. Qué lindo, Dolores. Muchísimas gracias, porque la verdad que esta charla es necesaria. Sí, no estará en la agenda cotidiana, pero es fundamental hablar de estas cosas, no solamente porque se hace desde un lugar donde se produce conocimiento, como es la Facultad de Ciencias Humanas, sino que se hace con la voz de todos y todas las pampeanas, así que muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes por la invitación. Ella era Dolores Linares, doctora en Geografía, docente de la Facultad de Ciencias Humanas e investigadora del CONICET, y estuvo en la columna Tendiendo Puentes.